En estos momentos de convulsión política, económica y social, prácticamente en todo el mundo, estimados amigos, en América Latina nos preguntamos qué está pasando con la derecha. ¿Ha sido asimilada por las izquierdas? ¿Se ha rendido ya completamente? ¿O está realmente perdida? Para tratar todos estos temas, para conocer la realidad en torno a estas inquietudes, pues te invito a que te quedes a este nuevo conversatorio que te presentamos en nombre del Foro Liberal de América Latina. Profesor Alberto Mansuetti, qué gusto saludarlo nuevamente como en su calidad de presidente del Centro de Liberalismo Clásico y pues un pionero al frente del Foro Liberal de América Latina. Buenas noches, presidente José Luis Tapia, qué gusto saludarte como muchas gracias, Jorge. Representante del Partido de Evolución del Perú. Bienvenidos entonces a este conversatorio en el cual hemos planteado inquietudes pues muy digamos provocativas, ¿no? Porque ciertamente vamos a hacer pues lo que el profesor Alberto Mansuetti en algún momento nos ha invitado siempre, ¿no? A ser autocríticos y a preguntarnos realmente qué está pasando en este momento tan conflictivo, de tanta convulsión en Occidente, en Oriente del mundo, y creo que la gente que nos escucha necesita conocer una nueva perspectiva, ¿no? La perspectiva del Foro Liberal de América Latina. Entonces, profesor Mansuetti, quisiera empezar con usted. ¿Cómo advierte la situación de la derecha en estos momentos en América Latina cuando pues poco a poco nos vamos quedando, se va quedando sin espacios de poder que ejercer y por tanto nuestros países parecen estar a la deriva del caos completo? ¿Qué opinión le merece esta situación, profe? Bueno, la derecha está perdiendo, ¿ok? En la derecha lo que encontramos son perdedores. Esa es el concepto que engloba a los asimilados, a los rendidos y a los perdidos. Perdedores, todos perdedores. Esto lo vamos a ver mejor si comenzamos recordando lo que ha estado y sigue estando la izquierda como ganancia. Revisemos rápidamente país por país y en qué fecha las izquierdas han ganado terreno. Recordando que siempre conservan Cuba, Venezuela y Nicaragua, que son sus tres bastiones. Además, entonces, de Cuba, Venezuela y Nicaragua, la recuperación de las izquierdas comenzó en 2018 y 2019 con las victorias de López Obrador, aquí en México, donde yo estoy viviendo, y Fernández Kirchner en Argentina, que es el país donde nací. Las dos puntas de Hispanoamérica, 2018-2019, López Obrador, Fernández Kirchner. En 2020, o sea, un año después, ganan en Bolivia. Después que la derecha mala acusa que no, que hubo fraude en 2019, hubo fraude. Bueno, en 2020 hubo otras elecciones y volvió a ganar la izquierda, ¿ok? En Bolivia. Y el año siguiente, que es el año pasado, 2021, ganaron Perú, Chile y Honduras. Ahora, cuando decimos Chile, no nos referimos solo a la victoria de Boric, sino a la victoria de las izquierdas en el proceso de cambio de constitución y eso. Perú, Chile y Honduras en 2021. Y este año, 2022, se preparan hábilmente, como siempre, no están confundidas la izquierda, no están perdidas. No. Este año 2022 se preparan para ganar Colombia en mayo y Brasil en octubre. Yo dije que esta iba a ser la segunda década progresista, ¿ok?
Entonces, frente a esto, ¿qué pasa con la derecha? Y bueno, una gran parte de la derecha está asimilada a la izquierda. Es lo que llamamos la derecha mala politiquera, lo que es Macri, el macrismo en Argentina, lo que es Uribe y los presidentes uribistas en Colombia. Todavía está de presidente Guillermo Lasso en Ecuador. ¿Qué más podemos decir? Eso están asimilados a la izquierda porque no cuestionan los parámetros básicos de la izquierda, no plantean las reformas de fondo, ni siquiera hablan de privatizar, de regular y abrir mercado a la competencia. ¿Okay? Esos están asimilados. Los que están rendidos son los opinadores youtuberos. Hay muchos, hay los libertarios y hay los conservadores, que pelean mucho entre ellos y además de eso son antipolíticos, partidofóbicos y enemigos declarados de la democracia. Esos son los rendidos. Se rindieron, no quieren pelear, porque la pelea es en la política, es con la democracia y con los partidos políticos. Pero no, ellos se contentan con YouTube, tienen muchos seguidores, muchísimos, ¿ok? Y nada más. Esos están rendidos. Y hay nombres que vale destacar de personas, actores individuales, que no están asimilados y no se han rendido y todavía siguen en la política, pero no tienen proyecto. Esos son los perdidos. Los voy a mencionar. En Argentina, Milei y Esper. En Colombia, María Fernanda Cabal. Y en Chile, José Antonio Cast. Son admirables porque no se han asimilado y no se han rendido, pero no tienen proyecto político. Plantean un contencionismo, pero es que contener a la izquierda cuando ya nos tiene pisado contra el suelo y aplastada la cabeza es inviable. Gracias, Jorge. No, excelente análisis el que hace, profesor, una descripción muy clara, muy precisa de lo que está pasando a la derecha en América Latina. Y precisamente allí, presidente José Luis Tapia, quisiera que nos explicaras a nuestra audiencia el tema de cómo debemos entender el fenómeno del espectro político, ¿no? Porque hablamos de izquierdas y derechas en plural, pero debemos entender que hay matices, digamos, de izquierdas y derechas, y eso es tal vez lo que a la gente la confunde, ¿verdad? Ve a Milei, como bien decía el profesor, ve a María Fernanda Cabal, y entonces creen que esa es la derecha, ¿no? ¿Qué análisis haces tú desde el Foro Liberal de América Latina y bueno, desde tu terruño, digamos, Perú? ¿Cómo lo percibes esto que dice el profesor Mansuetti? Sí, muchas gracias, Jorge. Igualmente, Alberto, siempre es bueno compartir ideas. Nosotros en el Partido de Evolución hicimos una línea de espectro de izquierda a derecha y lo habíamos dividido, esos espectros, en derecha e izquierda, pero a nivel de medidas de gobierno. O sea, ¿qué ofrecía la derecha, qué ofrecía la izquierda? Cuando hicimos la clasificación de los partidos en el Perú, nos salió que todos los partidos estaban en alguna manera del centro hacia la izquierda. Y no había del centro a la derecha partido alguno. Y nosotros aspiramos a llegar a eso. En el centro a la izquierda, ¿por qué decimos que todos los partidos, por más que se le diga de derecha en el Perú, están ubicados en el centro izquierdo? Y entonces en la última elección del año pasado, las medidas, y ahí está muy claramente que todos los partidos políticos comparten el consenso socialdemócrata. Entonces las medidas eran, en matices, eran, creo, por magnitud. Por ejemplo, ¿no? Tenemos un representante que se le dice la derecha en el Perú y proponía la creación de un ministerio de pesquería, que no había. Y en el otro ámbito del espectro, o sea, pegado a la izquierda, donde está el presidente en estos momentos, proponía también la creación de un ministerio que era de ciencia y tecnología. Entonces, ¿cómo es posible de que alguien de la derecha
proponga casi lo mismo que el de la izquierda en ámbito de burocracia y regulación, ¿no? Entonces eso confirmaba lo que acaba de decir Alberto del tema de que no hay derecha, ¿no? No hay derecha, y los youtuberos y todos los que están en el espectro de la derecha, pero en la derecha, digamos, que expone las ideas y no están en la arena política como estamos nosotros, no tienen una claridad para que le puedan decirle a sus seguidores sobre cuál es la diferencia entre la derecha y la izquierda a nivel de partidos políticos. O sea, creo que son buenos exponiendo la doctrina, ¿no? Incluso las ideas de la libertad, como ellos lo llaman, pero cuando tienen que hacer un poco de docencia, orientando a sus seguidores sobre cómo deben votar y cómo deben diferenciar, y en esa votación, digamos, que hacen la diferencia entre la izquierda y la derecha, desperdician minutos de su esfuerzo de difusión en temas que en ese momento pudieran haber hecho algún eco, ¿no? En cierta manera, me refiero, no toda, pero en algunos puntos poner agendas de la derecha en las, digamos, en los periodos electorales, ¿no? Porque, por ejemplo, el candidato que ha mencionado en ese momento era el candidato Milei y ahora es diputado, ¿no? Tenía mucho eco en cuanto a los que seguían al economista, en tanto al tema de los impuestos, ¿no? En tanto al tema de que todos los políticos son unos ladrones y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero cuando entra al ámbito político, el discurso cambia, ¿no? Ya no le puede decir ladrones a los que antes le decía ladrones, ¿no? En su testimonio frente al Congreso, ¿no? Que son unos choros, ya no son choros. Entonces, vemos que hay una desintonía, ¿no? O sea, no los youtuberos que esperaban que el candidato Milei fuera el mismo siendo político, resulta que ahora es otro, ¿no? Y que, bueno, por alguna razón él está ahí, ¿no? O sea, han votado por él y nos parece bien que hayan votado por él, ¿no? Entonces, creo que ejemplos como el del economista Milei, como lo que ha mencionado de los otros países, ¿no? Candidatos a la derecha, por ejemplo, el caso de Chile, ¿no? El señor Kast, que está en alguna manera todavía protagonizando ciertas agendas. Creo que es momento en que ellos deberían estar poniendo puntos en la agenda para que empiece a tomar distancia dentro del espectro que, como hemos dicho, parecen que estuvieran prácticamente siguiendo la línea del consenso socialdemócrata, ¿no? Entonces creo que tienen tiempo, me parece, todavía tienen tiempo, al menos los que ya postularon, ¿no? Los que ya postularon, ni modo, ya perdieron, no estuvieron en el balotaje, y ahora lo que queda es los candidatos que vienen de Colombia y en el caso de otros países que están también por elegir presidente, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Me recuerdas mucho el caso reciente de Costa Rica, ¿no? Que tuvo también su oportunidad, digamos, de un partido como el de Unión Liberal de poderse plantar de manera diferente, pero tampoco fue, pues, digamos, claro y contundente, categórico, ¿no? Y es que, como ha dicho el profesor Mansuetti en otras oportunidades, hemos rehuido de las categorías, ¿no? Amigos, lo que el presidente José Luis Tapia ha dicho sobre el espectro político y el ejercicio que ellos hicieron en su país sobre clasificar las diferentes ofertas políticas en el espectro de izquierdas y derechas, bueno, es prácticamente lo que sucede en el resto de países de América Latina, ¿no? Nosotros también en Guatemala lo hemos hecho y nos encontramos con, bueno, 3 partidos que uno con gran esfuerzo podría llevarlos a un espectro de la derecha, pero poco consistente, timorata, ¿no? Con miedo, que no plantea las reformas de fondo que necesita nuestro país, nuestros países en general, y a eso le sumamos el tema de rehuir las categorías de izquierda y derecha. Existe mucho rechazo a entender la política bajo esas 2 categorías que son
pues digamos, muy claras en definir el tipo de políticas públicas que se aplican en nuestros países. Profesor Mansueti, hace algunos días, si no estoy mal, sí, recientemente, hace unos 8 días, se publica en Infobae un artículo, un extracto que lleva por título La lengua de la libertad, ¿no? Y hace alusión a unos textos del libro que lleva el siguiente título, La Babel del Odio, Políticas de la Lengua en el Frente Antifascista, ¿no? Bueno, y este es un artículo que nosotros hemos revisado con algún detalle. Ahí expone precisamente nombres como el de Javier Milei, Agustín Laje, Nicolás Márquez, y bueno, otros youtuberos, opinadores, como usted les ha llamado, que tienen un lenguaje de odio, ¿no? Usted ha dicho que estos, de alguna manera, son referentes de lo que podríamos llamar las derechas rendidas, ¿no? No sé si estoy mal. Entonces, cuéntenos por qué este lenguaje de odio le hace tanto daño a una derecha que no existe en el espectro político, como ya hemos visto, pero que nos ensucia la cancha para tratar de ganar adeptos. Es una guerra sucia, es cierto, es un lenguaje de odio, ¿ok? Y es una guerra sucia, pero el problema con la izquierda es que ellos comienzan la guerra sucia. Y después, cuando alguna derecha responde de la misma manera, se molestan. Te voy a poner 2 ejemplos. La histeria anticorrupción la lanzó la izquierda en que ahora es la primera década progresista, la primera década de este siglo, los años 2000. Ahí entonces la izquierda lanzó la histeria anticorrupción y su secuela, que es el lawfare, la guerra jurídica, contra los neoliberales de los 90. Los primeros en caer fueron Collor de Mello en Brasil y Carlos Andrés Pérez en Venezuela. Los acusaron de corruptos, de ladrones y tal y qué sé yo. Después, en la segunda década del siglo, entonces levantó cabeza la derecha mala y le pagó con la misma moneda a la izquierda y encerraron a Lula y encerraron a Dilma por corruptos. Ahí, pero entonces ahí se molestan y casi que le encierran a Cristina Kirchner y todavía están en eso. Pero entonces ahí las izquierdas se molestan. O sea, se molestan cuando alguna derecha, en este caso la derecha mala politiquera, les devuelve como un boomerang y les aplica los mismos medios sucios. Con el lenguaje de odio es igual. O sea, ¿quién empezó el lenguaje de odio? La izquierda, las izquierdas empezaron el lenguaje de odio. Nos llaman fascistas y ultraderecha, que quiere decir fascistas, y nos comparan con Hitler y Mussolini, sin olvidar que Hitler y Mussolini eran de izquierda, olvidando, mejor dicho. Y entonces después, cuando salen los opinadores youtuberos, o sea, la otra derecha, la derecha rendida, que no quiere hacer política, pero hace YouTube, ¿ok? Y lanzan el lenguaje de odio, tanto libertarios como conservadores lanzan el lenguaje de odio contra las izquierdas, entonces las izquierdas se molestan. Tienen razón en lo que dicen. Lo que sucede, Jorge, es que hay en América Latina una cosa muy horrenda, que es el estado de crispación, ¿ok? Todo el mundo anda crispado, todo el mundo anda engrinchado, indignado y tal y qué sé yo. La prensa tiene mucho de culpa, porque la prensa viene educando a los estudiantes de comunicación social desde hace mucho tiempo a que no, nada de conceptos, no, las ideas son abstractas, tienes que contar historias,
Entonces viene la historia de que a mí me violaron y a mí me secuestraron cuando la dictadura y yo fui testigo de una camioneta volcada con votos, con boletas. O sea, eso es contar historia. O sea, agitar lo emocional y sentimental, no lo racional. Eso es contar historia. Ahora, contar historia, y te lo dicen en las escuelas de comunicación social, contar historias que toquen las emociones y sentimientos y no desarrollar conceptos que hablen a la razón. Ahora, esas historias, ¿cuáles son las emociones y sentimientos que despiertan? El odio, el miedo y el resentimiento. La envidia, ¿va, profe? Y la envidia mucho. Tenemos tres narrativas que envenenan el ambiente porque son narrativas de odio y llenas de veneno. Primero, la que lanzaron las izquierdas, la narrativa antirrepresión. En los 70, yo me acuerdo muy bien porque yo lo viví, yo era jovencito, pero lo viví. En los 70 lanzaron guerras subversivas y dijeron, esta es una guerra, la violencia de los de abajo contra la violencia de los de arriba. A mí me lo enseñaron en el colegio secundario. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora, después que perdieron, porque militarmente perdieron, entonces reescriben la historia. No fue una guerra, fue una represión cruel contra las fuerzas populares, el Plan Cóndor, los tiraban de un helicóptero al mar y cosas por el estilo. Esa es una narrativa de odio, pero fueron las izquierdas. Después viene la narrativa anticorrupción, ¿ok? De esas ya la mencioné. Y ahora las derechas malas politiqueras salen con otra narrativa, la narrativa antifraude. Entonces tenemos tres narrativas de odio. Antirrepresión de la izquierda, anticorrupción de todo el mundo, ¿ok? Y antifraude son el pretexto del mal perdedor, la derecha mala politiquera cuando pierden. Todo este veneno genera reacciones emocionales muy negativas e impiden hablar de privatizar, de regular, abrir mercado a la competencia. O sea, impiden un debate racional, calmado, sin insultos, sin improperios, sin palabrotas, ¿okay? Sobre políticas públicas. Y bueno, por eso tenemos lleno el bote, por lo menos en Hispanoamérica y en Brasil también, porque en Brasil tenemos a Bolsonaro completamente enredado con la histeria anticorrupción, se enredó, ¿ok? Y ya no se habla más de reformas y cosas por el estilo, y por eso va a perder las elecciones. Esas son las causas del resentimiento, el odio, el miedo y mucho la envidia. O sea, yo detrás de la histeria anticorrupción, yo veo que la histeria anticorrupción se parece sospechosamente a la envidia contra los ricos capitalistas. Es la envidia contra el rico corrupto. A mí me suena muy parecido a la envidia contra el rico capitalista, que sigue siendo lo tradicional de la izquierda. Entonces, ahí es muy difícil avanzar para nosotros, porque es muy difícil, no me atrevo a decir imposible, hablar de las reformas que hay que hacer. Por ejemplo, en Perú, Tapia sabe mejor que yo esto, en Perú, todo el tiempo hablando de la vacancia, hay que vacar a Castillo, pero si ya vacaron 4 presidentes en 4 años y no pasó nada. Y en Guatemala, Consuelo Porras, y la fiscalía antes era Telma Aldana y tal. Y si se habla de eso, no se puede hablar de los temas que realmente importan para poder salir de ese zafarrancho. Gracias. Sí, gracias, profe, ¿no? Y hace sentido porque cuando uno advierte, ¿no?, el consumo masivo que hay de esta
de este lenguaje de odio por parte de las derechas, ¿no? Y ve Laje vapulea en un debate a tal por cual, ¿no? Y ve decenas lo humilla, lo pisotea, lo vapulea, lo hace morder el polvo, ¿no? Y entonces eso, como usted bien dice, genera esas reacciones de crispación y prácticamente asfixia cualquier posibilidad de sentarnos a una mesa, a un diálogo en el Parlamento principalmente, ¿no? De hablar y ahí discutir las políticas públicas, los sistemas de gobierno y las instituciones económicas, ¿no? Y entonces, bueno, usted lo plantea y hace sentido porque hay un consumo masivo de este tipo de lenguaje de odio y eso, pues como usted dice, pone cuesta arriba nuestra propuesta. Sin embargo, pues aquí estamos, ¿no? En este espacio modesto, aprovechando pues pedir tu apoyo, estimado amigo que nos escucha, que nos ve, porque, bueno, ciertamente quisiéramos que este mensaje tenga un alcance igualmente masivo, porque nuestro mensaje en principio es, como tú ves, es racional, es sereno y sobre todo propositivo. Y es ahí hacia donde quiero dirigir la conversación ahora con el presidente Tapia. La tercera categoría, digamos, dentro de este gran grupo de esa derecha asimilada, rendida y perdida, ¿no? Es precisamente este grupo de derecha que está perdida porque no tiene proyecto. Tú mencionabas, José Luis, bueno, lo mencionábamos ya, Javier Milei, cómo logra, no logra darse por rendido y asimilado, participa en política, gana una curul, pero llega a rifar su salario, ¿no? Entonces dice uno, wow, qué impresionante, ¿no? Es clara la falta de proyecto. ¿Cuál es ese proyecto que le hace falta a la derecha y que necesita conocer nuestra audiencia y la mayor cantidad de gente, presidente? Fíjate que antes de contestar tu pregunta, quería solamente evidenciar algo. Y es el tema de cómo esto que parece ser una discusión de café, ¿no? Que no nos salimos de las cuatro paredes y estamos hablando de temas que a lo mejor mucha gente por ahí considera que es irrelevante frente a los grandes problemas que hay en el país y en los países en Latinoamérica. Y es que golpea, sí, o sea, estas falta de capacidades de la derecha, de los youtuberos, los influencers, es que golpea los bolsillos. Por ejemplo, cuando uno mira las inversiones proyectadas para este año, en el caso de Chile, en el caso de Perú, en el caso de Colombia, por no haber realizado las reformas, ¿no? Estemos hablando de un cero crecimiento de las inversiones privadas. Y eso significa empleos, producción, ingresos, y además, por no haberse hecho las reformas, tenemos una inflación de 6%. Por no haber hecho las reformas, tenemos como los precios de los principales productos suben. Y esta ausencia de esta derecha en el plano político, que sirva de muro de contención, lo lleva a los gobiernos actuales a que tengan prácticamente una alfombra roja para realizar más intervencionismo económico y que afecta a los bolsillos finalmente de las personas. Entonces ahí viene la pregunta que tú has hecho, ¿no? Decía, ¿qué debería hacer la derecha? ¿Por dónde debería ir para que no se siga perdiendo y no se sigan rindiendo y no se sigan asimilando, ¿no? Creo que una de las primeras cosas que creo yo debería pensar, reflexionar, es si lo que están haciendo tiene o no tiene futuro. Yo lo que veo es que sí tiene un buen presente. O sea, están ganando dinero, muestran incluso sus
libros, son buenos en eso, ¿no? Pero todos estos mercados que ellos han formado alrededor de ellos, tarde o temprano van a tener que ser abordados por otros influencers que, como ven que este gana dinero, yo también entro, y empieza, por las tendencias que vemos, a malear el negocio. Así como hay los buenos negocios y luego de esos buenos negocios entran los otros que empiezan a hacer variaciones a los mercados y empiezan a introducir productos por las tendencias que por lo menos vemos en el tema del resentimiento, odio, envidia, es que en lugar ya que los influencers estén hablando sobre derecha, libertarismo, izquierda, por no perder el rating, por no perder esa cuota que tienen ellos de ingresos, se puedan banalizar, o sea, puedan irse a un nivel de que va a tener que ser una especie de showman mediáticos y que se tengan que de alguna manera rendirse como influencers ante las tendencias banalizantes de la política, ¿no? Y que de repente estén ya no hablando ni siquiera de pelearse entre youtuberos de libertarios con liberales, sino que empiezan a hacer striptease, no sé, de repente, no sé, se me ocurre, o sea, para llamar la atención y no perder esos clientes que tienen, porque hay otros que banalizan la política, banalizan y ya no se entretienen con lo que siempre escuchan, ¿no? Porque eso de ser monotemático tiene un periodo de vigencia, pero no puedes hacerlo siempre para el futuro, tienes que innovar. Y esa innovación creo que va a correr una suerte, me parece, un poco poniéndolo en colores, veo un panorama sombrío en ellos que no creo que vayan a seguir siendo lo que cosecharon en el año 2019, 2017, que creo que eran los mejores años, que llegó a su pico hasta el año 2020, y creo que de ahí están un poco en caída, ¿no? Ya no los veo como antes, ¿no? Ya creo que la gente aprendió algo de ellos, pero por ser monotemáticos ya empiezan a perder un poco de influencia en los influencers y en sus seguidores, y entonces ya empieza, creo yo, va a empezar a banalizarse. Yo con lo que les digo es porque se ve esto algo aquí en Perú, ¿no? Los influencers que eran, digamos, gente que debatía con la izquierda, iban a las plazas, exponían sus razones. Ahora, entre ellos, entre los youtuberos, empiezan a atacar. O sea, se empiezan a jalar la alfombra y parece que el show le está funcionando. O sea, empiezan a insultarse mutuamente, que él le robó a él y que este ganó plata de mala manera, y parece que eso los tiene entretenidos, aparte de sus seguidores, pero también están perdiendo seguidores. O sea, ganan pero pierden. O sea, al final, balance cero y se encuentran estancados, ¿no? Entonces, creo que es un dolor de cabeza para ellos saber que lo que tienen que hacer es lo que tienen que ofrecer. Ponerse a pensar en lo que tienen que ofrecer va a ser un dolor de cabeza de aquí a un año, porque van a tener que, creo yo, adaptarse a los mercados, y como los mercados tienden a ser resentidos, rendidos, confundidos incluso, porque ya no saben si son libertarios o son marxistas culturales, van a empezar, creo yo, a ir esa vorágine donde los va a arrastrar por el tema del dinero, que parece que muchos de los que han entrado no han entrado por sus convicciones personales, sino o por sus proyectos políticos, porque no lo tienen, sino por razones crematísticas de dinero. Entonces, veo un panorama bastante sombrío, tanto para los influencers de Perú como para los del resto de Latinoamérica. Sí, y... Dale, profe. Dale, Jorge, dale. No, iba a mencionar, a suscribir un poco la tesis que plantea el presidente Tapia, porque recientemente pudimos ver una entrevista que se le hace a John Acquaviva, un influencer que entiendo radica en Europa, ¿no? Y bueno, él fue muy
muy honesto en decir el interés que hay detrás de los likes y el hecho de ganar seguidores y vistas en sus canales de YouTube, ¿no? O sea, YouTube paga por eso y parece que sí, ciertamente tienen que mantener el negocio y bueno, entonces pues lo que buscan de alguna manera es mantener esos ciertos temas por ahí candentes, como dice el profe en uno de sus documentos, le echan gasolina al fuego, ¿no? Arde la llama, pero en realidad no hay, pues no hay solución, no hay un proyecto político de cambio, de transición de sistema. Eh, Profe, ¿qué piensa en torno a este fenómeno y principalmente con respecto a la demanda, ¿no? Porque el tema es que mucha gente les ve. ¿Cómo podríamos lograr cautivar, atraer a esa gente? ¿Qué es lo que necesitamos, digamos, desde una plataforma como el Foro Liberal de América Latina, que tiene pues un proyecto político, un programa político de transición? Y luego voy a volver con el presidente Tapia a hablar de ese proyecto porque creo que es importante que la gente lo conozca. Sí, lo que Tapia y tú estaban hablando es de los opinadores youtuberos, ¿ok? Tapia decía que tal vez pudieran haber aprendido algo. Bueno, no sé, pero a lo mejor, quizá, ojalá fuese así, aprendieron algo, que las marchas no funcionan, ¿ok? ¿Cuántas marchas se hicieron contra Chávez y contra Maduro en Venezuela y todavía está ahí el chavismo? ¿Cuántas marchas no hicieron en Perú y en Argentina, convocadas por Laje, vamos a decirlo, contra el aborto? Y ahí está el aborto. Está el aborto. En Ecuador lo mismo, ahí está el aborto. Las marchas no funcionan, tal vez aprendieron eso. Ahora, otra cosa que hacen es reciclar los temas, porque los temas se gastan. José Luis Tapia dice que sus ingresos están bajando un poquito, tal vez se gastó ya la batalla cultural, que era el gran tema de ellos, tal vez se gastó, pero se inventan otros, ahora están con el transhumanismo. El problema es que parecen ellos o pretenden tomar en serio el transhumanismo. Pero el transhumanismo es una payasada. Yo conozco a José Luis Cordeiro. ¿Cuál es? Desde hace muchos años lo conozco, porque desde que estábamos en Venezuela los dos. ¿Cuál es la promesa mayor del transhumanismo? La inmortalidad. Y bueno, los ultramillonarios que apoyan el transhumanismo se hacen criogenar, o sea, pagan por meterse sus cadáveres cuando se mueren, porque la gente no va a lograr la inmortalidad. Pagan para meterse en unos cubos de hielo. Para congelarse, y supuestamente cuando la tecnología, porque todo es la tecnología, cuando la tecnología entonces descubra la cura contra sus enfermedades, suponen y aspiran, y para eso han pagado, muchos de los que ya se murieron, los predicadores de la inmortalidad, ¿okay? Y entonces están ahí los cadáveres, los cuerpos están congelados ahí. Y después están los cyborgs, los que hay uno que se puso una antena en la cabeza, se implantó una antena en la cabeza, son todos unos payasos, ¿ok? Y hay otros que se metieron chips para poder llegar con un chip implantado por aquí y entonces encender el auto sin mover la llave. Es cosa estúpida realmente. El transhumanismo es la cosa más estúpida que hay. Pero los opinadores youtuberos lo presentan como la gran amenaza, ¿okay? Que ya nos lleva a un futuro distópico y todo. O sea, no está bien. O sea, la gran amenaza que ya nos lleva a ganar elecciones en Colombia y en Brasil es la izquierda. Esa es la realidad, ¿okay? Pero no, nada, ellos agarran e inventan que el transhumanismo es la gran amenaza. Yo, en este asunto de qué hacemos la derecha, bueno, nosotros que somos la derecha, lo primero que hacemos es lo siguiente. Las izquierdas
no son enemigos. O sea, nosotros no somos, Petro no es enemigo de nosotros, ni Lula, ni la izquierda camporista en Argentina. No son enemigos personales porque no tenemos nada personal contra ellos. El problema con la narrativa antirrepresión, la narrativa anticorrupción y la narrativa antifraude es que no se puede hablar con los rivales, los competidores, en este caso, porque se les acusa de ser asesinos, ladrones y tramposos. Entonces, con asesinos, ladrones y tramposos, usted no se va a sentar a hablar ni nada de eso. Pues no, nosotros decimos no a ese lenguaje de odio. Nosotros decimos que los líderes de izquierda no son enemigos personales de nosotros, porque no tenemos nada personal en contra de ellos. ¿Ok? Ninguno de ellos se ha metido en la casa a robar o a violar a la hermana nuestra o cosas así. O sea, son rivales. Rivales significa competidores, pero no enemigos personales. Y lo otro, que a mí me parece fundamental que nosotros planteamos y que la derecha debería empezar a entender, es que no hay salida para el zafarrancho actual, la convulsión que hablaba Jorge, pero también confusión, porque no solo hay convulsión, hay confusión generalizada, incapacidad para entender lo que pasa, para entender lo que es realmente importante, ¿ok? Es que no hay salida a corto plazo, salida inmediatista, pero la mayoría de la gente que apoya a la derecha, a los asimilados, a los rendidos o a los perdidos, está criticándonos a nosotros porque, oh no, lo de ustedes a largo plazo. Entonces, nosotros decimos, sí, es cierto, es a mediano y corto y largo plazo, pero empezando por el corto, que queremos meter congresistas en el Parlamento para por lo menos hablar del tema de las leyes malas y el tema de las reformas de fondo. Pero es que además, tú que nos acusas a nosotros de que nada, que ese es a muy largo plazo, el proyecto político de la izquierda, ¿tú no ves que es a largo plazo? Es el proyecto político del Manifiesto Comunista de 1848. Ellos lo plantearon para el largo plazo y de hecho se empezó a implementar en 1910, es decir, 60 años después, ¿ok? Fue un proyecto a largo plazo. El proyecto político de la izquierda es a largo plazo. Es Marx y Engels, las medidas para empezar están en el Manifiesto Comunista. Y lo que va a seguir después está en las obras juveniles de Marx y en el origen de la propiedad privada, la familia y el Estado de Engels. Y ellos lo fueron desarrollando paso por paso a medida que corría el tiempo. Entonces, las 10 medidas del capítulo 2 las aplicaron entre 1910, Revolución Mexicana, aquí donde yo vivo, y 1990, cuando vino una contraofensiva muy suave de la derecha con el consenso de Washington y los neoliberales. Pero eso duró muy poco, duró apenas una década, nomás, la década de los 90. Y después siguieron con su proyecto. Como ya tenían la sartén por el mango en la economía y la educación, y de ahí la prensa, la judicatura, la cultura, los artistas especialmente y demás, eso ya lo tenían conquistado. Entonces tiraron el marxismo cultural, tiraron lo de la ecología extrema, lo del feminismo extremo, LGBTI, etcétera, pero sin renunciar a lo anterior, sin soltar la sartén por el... Ah, no, por supuesto. O sea, todo estatizado, hiperregulado y bien cerrado los mercados a la competencia, porque eso es lo que les dio el poder. Entonces, eso no lo van a soltar. Entonces, los que hablan de la nueva izquierda o mienten o no saben lo que dicen, ¿okay? Porque no es nada nuevo. Esto ya estaba previsto
por Marx y Engels, ¿ok? Y simplemente fueron por etapas. Lo que llamamos marxismo clásico, o sea, economía, educación, estatizar, sobreregular y cerrar mercados a la competencia, ya lo hicieron. ¿Cuándo? El siglo pasado. Entonces, lo que quedaba, la destrucción de la familia, el matrimonio, la religión, las relaciones sexuales, etcétera, lo dejaron, lo empezaron en este siglo, es decir, hace 20 años. Entonces, por supuesto que el plan de nosotros, el proyecto de nosotros, no es a corto plazo, no es en lo inmediato, pero como la gente está crispada, quiere para allá, ya. ¿Qué queremos? Una solución. Y nosotros tenemos una solución. Mira, son las 5 reformas, ahora la voy a explicar otra vez Tapia y Jorge. No, pero eso es a muy largo plazo. No. Si tú apoyas, será en menos tiempo del que pensamos. Si no apoyas, podrá ser entonces nunca. Nunca, sí. Y nunca salimos de este zafarrancho. Así es, profe. Justamente se lo decía yo hoy a un amigo empresario que ha estado apoyándonos acá en el proyecto. Y sí, ¿verdad? Existe esa visión cortoplacista, esa inmediatez. Parece que la soga ya está por encima del cuello. Y bueno, más que una solución, parece que están buscando un salvavidas, ¿no? Y bueno, es ahí donde entra el dilema de si ya es demasiado tarde o no. Ofrecemos tal vez conversar al respecto en otro conversatorio. A propósito, pues si este conversatorio te está gustando, déjanos tus comentarios, por favor, en la medida que tú comentes, que tú compartas, que tú te suscribas a nuestro canal, pues este conversatorio va a llegar a más gente y entonces pues vamos a poder hacer llegar este mensaje, multiplicarlo y darle más alcance. Presidente José Luis, si me permites unos segundos, porque creo que el profesor ha mencionado algo que creo es importante poner en relieve, y es el asunto de la batalla cultural, ¿no? Que parece hashtag batalla cultural, lo que se lanzan estos opinadores youtuberos, haciéndonos creer que hay que cambiar primero la cultura y después vendrán las instituciones. Nosotros, profe, por favor, explíquenos por qué decimos que son las instituciones primero. Creo que usted lo deja entrever ahí, pero entre líneas, ¿no? Un poco más claro por qué es importante hacer los cambios institucionales primero. Porque los partidos políticos son los principales agentes de cambio cultural. Los partidos políticos a través de las instituciones. Así ha sido con las izquierdas. ¿Okay? Las izquierdas se apoderaron del Parlamento, después se fueron apoderando del Poder Ejecutivo y la educación, desde luego, siempre, y la cultura, y lo que lleva con la educación y la cultura, que es la prensa. ¿Okay? Incluso muchas iglesias cristianas se asimilaron al proyecto de la izquierda. ¿Okay? Pero ese proyecto lo llevan adelante los partidos políticos de izquierda. ¿Okay? Los partidos políticos a veces muchas veces navegan como submarinos por debajo del agua, pero ahí están dirigiendo y comandando. Las ONG, esas son las organizaciones de superficie, de fachada, les llamaba Lenin. Las ONG, los sindicatos incluso y demás. Pero los que comandan son los partidos políticos. Así lo hicieron las izquierdas. ¿Okay? Y nosotros lo que queremos es deshacer la obra de las izquierdas, ¿okay? Quitándoles el poder, y para eso la oferta nuestra es privatizar no solo los partidos políticos, sino también las instituciones educativas, médicas y de jubilaciones y pensiones. De esa forma le quitamos el poder. Si no, los youtuberos opinadores podrán estar opinando y coleccionando likes y compartir y superchat y haciendo dinero para después vivir regiamente en Inglaterra, como una coaviva, en una casa preciosa con un auto de alta gama. ¿Okay? Entonces, pero nuestros países no van a cambiar.
Sí, Ajá. sí. Y en el peor de los casos, convocando a marchas de las cuales solo queda el cansancio y la frustración, porque igual las izquierdas desde el poder terminan aprobando las leyes del marxismo cultural, que son la continuidad del marxismo clásico ya instalado, ¿no? Excelente. Bueno, entonces eso nos da la pauta para preguntarle al presidente Tapia nuevamente, ¿no? Sobre el tema del proyecto, ¿sí? La derecha hegemónica, la derecha falsa, auténtica, clasificada en estas tres grandes categorías: los asimilados, los rendidos y los perdidos. Pues prácticamente el denominador común es que no hay proyecto, pues en esa derecha falsa, e incompleta, tímida, miedosa, y que genera, pues aviva, digamos, esos sentimientos de odio, resentimiento, envidia y demás. José Luis, ¿cuál es el proyecto que necesita la derecha, o que propone la derecha auténtica, y que es pues la nuestra, ¿no? ¿Cuál es ese proyecto que proponemos al público, a los latinoamericanos? Bueno, es recuperar ese espacio perdido, y eso significa reclasificarnos. Eso también significa ponerle una etiqueta, si quieren llamar, ya que algunos confunden la derecha, toda la derecha, con mercantilismo, ¿no? Entonces ahí podemos arreglar y ponerle una palabrita, un adjetivo que sea la nueva derecha, ¿no? La nueva derecha. Somos la nueva derecha, para no hacernos confundidos, no ser confundidos por esta derecha que se ha degradado. Por ejemplo, acá en el Perú, la derecha ya no tiene cerebro. Entonces, como ya no tiene cerebro, dicen, la mejor forma de arreglar el asunto es sacar al presidente, ¿no? Entonces, hay que organizarnos y presentar mociones, y ya creo que van por la tercera o cuarta moción de vacancia. O sea, ya buscan cuestiones ya jurídicas para ver la forma de sacarlo, y se han quedado cortos porque su única retórica es la vacancia, la vacancia y la vacancia. Y la gente pues dice, pero ¿cómo? No es que los legisladores legislan, no es que los legisladores fiscalizan, no es que los legisladores representan a sus, digamos, electores. Bueno, entonces se han pasado ahí con esa retórica y eso da mal ejemplo a la derecha no organizada, que se encuentra mirando, observando, y nos están llevando al tema de los colectivos de derecha, colectivo de militares, colectivo de policías, colectivo de gente profesional, que también dice, fuera Castillo, fuera esto. Entonces, se ha degradado la derecha. Entonces, ante esa vieja derecha hay que anteponer una nueva derecha, ¿no? Una derecha propositiva, una derecha con proyecto político, y el proyecto político, para información de nuestros seguidores, consta de 3 ejes: distanciamiento prudente de los acuerdos internacionales que nos exportan sus leyes malas y nos quitan la soberanía, de tal manera que usted no es individualmente libre, sino que alguien en Washington, en Bruselas, en París o en Berna está legislando para que usted no tenga un negocio libre, no tenga usted libertad de poder invertir, o que los impuestos sigan subiendo, o que la OCDE, que se ha puesto de moda y que ha sustituido al Banco Mundial, al Fondo Monetario, sea la panacea para solucionar nuestros problemas de políticas públicas, ¿no? Entonces, eso tiene que cambiar con iniciativas como la que estamos haciendo nosotros, ¿no? Promoviendo los conversatorios, un poco para abrir las mentes de la gente, y luego se afilian a nuestros partidos. El otro eje de nuestro proyecto, pues, es la derogación de las leyes malas que nos están encadenando a ser pobres. Ya nos vamos a acostumbrar a ser pobres y a vivir en medio de la inestabilidad política, lo cual significa que las inversiones van a venir a cuentagotas, no van a venir inversiones a largo plazo, porque van a pensar pues, que cada 2 años, 1 año se cambia un presidente y las reglas juegan. Y por último, la ejecución de las 5 reformas, que significa que si no hay los 2 anteriores, pues no se puede hacer los cambios que se necesitan urgentemente para que tú, que nos escuchas, señora, ama de casa, que le ha puesto su hijo ahí para que nos vea, usted va a seguir comprando productos caros,
porque el dólar, el sol y todas las monedas nacionales se van a ver afectadas por un banco central que actúa de manera inconsecuente con el poder adquisitivo de la gente, que cada cierto tiempo lanza un mar de dinero para que la gente compre todo lo que puede con su tarjeta de crédito a baja tasa de interés, y luego le hacen un corte de fluidez del dinero, y ahora se les ha ocurrido subir la tasa de interés, lo cual va a significar que ahora su crédito de consumo endeudado por el dinero barato, ahora tiene que pagar grandes tasas de interés, grandes intereses por esas deudas que el irresponsable Banco Central hizo creer que el dinero barato iba a ser para siempre. Entonces, señora, señor, taxista, colectivero, ambulante, frutero, voltee la mirada inmediatamente y fíjese que hay otras opciones. Nosotros, humildemente, estamos ofreciendo a nuestros países una tabla de salvación con un proyecto serio, un proyecto que ha dado éxito a otros países, han desarrollado y no andan cambiando de presidente cada año. Y esto le va a dar estabilidad no solamente al país, sino a su bolsillo. Y no solamente a su bolsillo, sino la estabilidad en un futuro mejor, donde su hijo, su hija va a poder estudiar en colegios mejores, va a tener altos ingresos, como algunos emiratos allá en la parte oriental, que ganan hasta $120,000 al año, algo así como 40,000 soles mensuales o $10,000 mensuales. ¿Con qué? ¿Porque son árabes porque tienen petróleo? No, porque tienen buenos programas económicos, buenos programas políticos. Y eso se consigue teniendo buenos partidos de derecha, de la nueva derecha. Y eso ahí estamos representados, la nueva derecha, en el Foro Liberal de América Latina. Así que están invitados todos aquí para que los que nos están viendo puedan seguir aprendiendo de todo esto que nosotros humildemente lo compartimos para que tengamos un futuro promisorio aquí en América Latina. Wow, no hay mejor forma de terminar nuestro conversatorio. Bien dicho, presidente Tapia, muchísimas gracias. Creo que pues has planteado todo muy claramente. Anhelamos una América Latina potencia mundial, que compita con los tigres asiáticos, con los leones africanos, y que esté en esos índices, ¿no? En esos índices de libertad económica, de competitividad, de negocios, índices de transparencia, que esté en los primeros puestos, ¿sí? Eso es lo que queremos, nada más. Un país de primera, un país de primera. Junto con capitalismo para todos, creo que es nuestra consigna básica. Un país de primera. Hacer de Perú, de Argentina, de Guatemala, un país de primera. Pero eso lo vamos a lograr solamente si tenemos el apoyo de la clase popular, que es de familia y de trabajo. Yo cito siempre a Ronald Reagan. Ronald Reagan dijo de nosotros los hispanos lo siguiente: los hispanos son conservadores, solo que no lo saben. ¿Y por qué Ronald Reagan decía que los hispanos somos conservadores? Por nuestros valores de trabajo y de familia. Porque Reagan, allá en California, ya veía los mexicanos y demás hispanos que iban a recoger la cosecha, que iban a trabajar en albañilería, carpintería, electricistas, pintores, y eso desde las 5 de la mañana hasta bien entrada la noche para sus familias, para traer a su familia a Estados Unidos o para enviar remesas a su familia en el país de origen, tal vez esperando una reunión familiar, sea en Estados Unidos o en su país de origen, al futuro. O sea, la clase popular tenía valores de familia y de trabajo y tenía horizonte de largo plazo, de mediano y largo plazo. Por eso, Reagan dijo que los hispanos somos conservadores, es decir, liberales clásicos, de acuerdo al idioma. En inglés, conservador quiere decir liberal clásico, ¿ok? Claro. Los hispanos somos conservadores y no lo saben. Entonces, apelamos a la clase popular. Ahora, aquí
en Hispanoamérica, nuestra clase popular está muy pobre y necesitamos muchos recursos económicos para poder llegarle con el mensaje, para comprar pasajes para ellos o para nosotros y poder reunirnos. ¿Ok? Necesitamos el apoyo económico tuyo, de lo que nos están mirando ahora. ¿Ok? ¿Para qué? Para llegarle a la clase popular, ¿ok? Que es la esperanza de tener países de primera en Hispanoamérica y no de cada vez peor. Ya del tercer mundo pasamos al cuarto, al quinto, al sexto, y no sé qué es lo que nos espera. Gracias. Gracias, Jorge. Gracias a usted, profesor. Ha puesto sobre la mesa, pues bueno, la parte última de este conversatorio, y es esa llamada a la acción. Hemos hecho un análisis que a mí en lo personal me ha encantado. Muchas gracias, profesor Mansuetti. Muchas gracias, presidente Tapia. Y hemos también tenido una característica que no tiene la derecha falsa, ¿no? Esa derecha mala, y es que somos propositivos y somos accionarios. Presidente Tapia, en su calidad de secretario general del Partido de Evolución, pues allí lo ven. Si tú eres peruano, es momento de activar, momento de sumarte al Partido de Evolución. Un servidor de ustedes, secretario general del Partido Fusionista en Guatemala, pues también en plena acción. En estos momentos pues necesitamos nuestros movimientos, nuestros partidos, al igual que nuestros colegas en México, Liberemos México, en El Salvador con el partido Valores, el movimiento Dale Colombia. En Colombia tenemos presencia en muchos otros países en Sudamérica, y necesitamos de tu apoyo, y bueno, este video es posible que llegue, no sabemos si va a llegar a las clases populares, posiblemente no, pero con tu apoyo dinerario, con tu apoyo en especie, podríamos hacer llegar este mensaje a la clase popular. Y por eso te invitamos a que hagas clic en la descripción, en el link que vamos a dejar en la descripción de este video, foroliberaldeamericalatina.org. Una vez entras allí, desde tu móvil, desde tu computador, hay dos botones, y hay uno que está en rojo muy claro que dice contribuir. Si esto te ha gustado, si te ha parecido valioso, aquí pues estamos invirtiendo tiempo, estamos invirtiendo recursos, haznos tu donación, no importa cuánto, pero sí una donación comprometida, una donación que nos aliente a seguir adelante en esta coyuntura que parece todo muy cuesta arriba. Así que bien, no sé si profe quería decir algo para terminar. Sí, nada más que para los cristianos, ¿ok? Para los cristianos. En el séptimo foro nuestro va a ser el 19 de marzo, como hacemos cada año. Y esta vez vamos a contar con la participación del doctor Stephen Perks de la Fundación Kuiper en Londres, que acaba de sacar un libro fantástico que se llama Discipular Naciones. ¿Para qué? Para el reino de Dios. Tal vez si a ti nos pones por ahí en Facebook o algo, el tema del próximo conversatorio pueda ser el reino de Dios, discipular naciones, ¿ok? Y entonces, si tú que nos estás mirando eres cristiano, de cualquier denominación, católico, protestante, evangélico, lo que sea, síguenos y sigue el séptimo foro, porque ahí va a estar el doctor Stephen Perks con nosotros, hablándonos del reino de Dios y de discipular naciones. Gracias. Excelente, profe, muchas gracias por poner el tema ya en la parte última de nuestro conversatorio. Sí, efectivamente, el 18 y 19 de marzo, nuestro séptimo Foro Liberal de América Latina, en torno a la fecha del 19 de marzo, porque celebramos el aniversario de la promulgación de la PEPA, la primera Constitución Liberal. Muy pendiente de nuestras redes sociales, por favor, puedes suscribirte a nuestro canal, seguirnos en Facebook, seguirnos en Twitter. Vamos a tener mucha información por esos medios. En nuestra página en internet puedes encontrar
una sección dedicada al 7º Foro Liberal, y ahí vas a poder ver los temas que vamos a estar presentando los miembros del foro, y por supuesto con la participación estelar del doctor Stephen Perks. Así que bien, no hay más que decir. Anhelamos una América Latina potencia mundial, y bueno, en función de ello pues hacemos camino al andar, sin prisa pero sin pausa, con Dios y con la verdad por delante. Hasta la próxima.